Hola, bienvenidos a otra vez nosotros de Familia por el Mundo. Familia por la Suiza, ¿no? Por la Suiza. Por el momento al menos. Miren dónde estamos. Estamos en la maravillosa Suiza y en alemán Die Schweiz. Die Schweiz, genau. Y en este video queremos platicar un poquito cómo dejamos el barco, qué hicimos en Barcelona, cómo llegamos, por qué venimos aquí en Suiza, porque hay muchas cosas a arreglar, en serio. Y en este momento nos estamos sentando de corazón abierto y decirles qué está pasando. Si es tu primera vez que ves este canal, bienvenidos. Nosotros hemos viajado por más de 2 años en un barco y hemos recorrido con nuestros 2 hijos de 11 y 6 años esta gran aventura. ¿Qué sigue ahora, Oliver? Tal vez es pausa, tal vez es pausa. Es una pausa, tal vez. Familia por el mundo. Estábamos allá en los Baleares y nosotros dijimos, es la hora tal vez ya de apresurar esto. Y entonces se vendió el barco porque queríamos ir a otro lugar. A otro lugar. El mundo. Del mundo. Y no podemos transportar un barco así de rápido. O sea, podría ser. Sí, podría ser, pero es muy caro. Es y muy también caro. no queríamos navegar porque nos falta un poquito el tiempo con la escuela y todo de navegar tan lejos, ¿no? Sí. Por eso decidimos de venderlo. Llegamos a Barcelona y después lo vendimos. Pusimos el barco al internet un poquito antes, ¿no? Pero unos de ustedes nos preguntaron y lo vendimos en menos de una semana, súper rapidito. Fue de verdad que él dijo, si se vende, dijimos, Sí, si se vende es el destino. O sea, Pero se vendió muy rápido, muy fácil, y hicimos la transacción y ya, lo vendimos, ¿no? lo vendimos con ese dinero, entonces estábamos diciendo comprar otro barco en el Pacífico navegar en el Eso fue la Pacífico. idea, pero en este momento no sabemos que el Pacífico se va a cerrar sus puertas exactamente 2 días después que vendimos nuestro barco. No sabíamos No. en pasado, no sabíamos. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues ya se vendió el barco y ahora cuando nos damos cuenta estaba parado. Sus fronteras cerradas, no se podía navegar. Entonces dijimos, bueno, estamos aquí en Barcelona, Europa, vámonos a Suiza. Pero primera vez fuimos a Barcelona. Vamos a escondernos a las escondidillas aquí. Ahí está. Y nosotros así. A ver, que alguien me explique. ¡Sí nos merecemos esto! Ok, let's go. Gracias. A disfrutar la ciudad y Sí. como, imagínate, vendiste tu barco, tienes todo el dinero en tu... No. Eso estuvo increíble, porque aparte sí, nos pagaron tienes en cash. una parte nada más. Ya No, la pero de metimos al todos banco. modos, fuimos a un hotel en la ciudad muy bonito, no sé, nunca vamos en esos hoteles, ¿no? Pero había como alberca arriba. Y, ¿Qué les decimos? sí, gastamos un poquito. No, les decimos, a ver, imagínense que tu super casa móvil se acaba y le dije a Oliver, en ese momento yo tenía todos los sentimientos, como pueden ver en mi video anterior, a flor de piel. Yo decía, Sí. no. Entonces yo no quería que mis hijos se sintieran tan mal. Entonces fue así como, les dije, ¿qué quieren? Ningún lugar cerca de la playa, chéquense. Sí. Ningún lugar, es verdad, no quieren playa. No queremos playa. Entonces seleccionamos un lugar con una alberca en el roof, pero realmente ni estuvieron. Realmente era el lugar súper cómodo, sábanas, estas almohadas, muy la bonito. comodidad y una pantalla de este tamaño, Sí, con claro. tina y todo. Y los niños, y internet al barco, ¿no? Los niños al barco, en el hotel y los niños súper felices. Imagínense. Y fuimos a ver las cosas que se hacen en Barcelona, ¿no? Creo que fuimos al cine, hicimos cine, cosas que no habíamos hecho desde hace mucho. La famosa iglesia, parques, y fue muy estuvo bonito. muy divertido. Pues tomamos un vuelo hasta Suiza, imagínate, con 7 maletas. ¿Cuánto? Llegamos en 2018 al barco, teníamos 6 maletas y salimos con 7 maletas, ¿no? O sea, una maleta más. ¿Eso es bueno Sí. o eso es malo? Yo creo es bueno, ¿no? Sí, por eso. Pero fueron 7 7 maletas, sí. 7 maletas y otra vez nuestra vida ahí. Estuvimos
y estamos con nuestra vida, con 7 maletas. Llegamos a Suiza. Como ustedes saben, nosotros no tenemos una casa fija, entonces llegamos y hemos rentado un Airbnb y también hoteles, pero tuvimos la fortuna que un amigo súper chévere, muchas gracias Ashu y Karin, sí, ellos nos prestaron su casa aquí porque ellos no están viajando por el momento y la casa lista para nosotros, ¿verdad? ¿no? Qué lindos, qué lindos. Y por eso tenemos la casa aquí por el momento donde podemos vivir. Había muchas cosas a arreglar. La primera cosa que hicimos cuando llegamos a Suiza fue una inyección, porque la vacuna. Nosotros, imagínate, fueron como los últimos 6 meses en diferentes países. Intentamos de que nos vacunan, pero absolutamente imposible. Siempre piden números de seguro, no sé qué, sí, eso podríamos en hacer España un tema. El INE y no sé, y como turista, es imposible, ¿no? Un traveler no tienes derecho a vacunarte porque no perteneces a ningún. Sí, yo creo que depende de los países. Pues hemos visto que muchos travelers tuvieron problemas, de verdad, los trotamundos y un navegante no es sencillo. Claro, porque tú no pagas un seguro médico, pero ni siquiera pagándolo. Claro, no, dijimos podemos pagarlo. Podemos pagar y ni siquiera. Pero ni te dejan entrar, ¿no? Porque para entrar, esa cosa, al Pacífico, allá donde queríamos a las islas francesas polinesias, también necesitamos la vacuna. Sí. Entonces aquí Suiza nos vacunó. Entonces nos tomamos la primera vacuna y esperar 3 semanas para la 21 días, 3 semanas para la segunda vacuna. Nosotros cuando salimos de Suiza hace 3 años, la cosa fue que casi vendimos todos nuestros muebles, pero teníamos muchas cosas en cajas, ¿no? Por ejemplo, equipo de deporte, de invierno, de diferentes cosas. Y yo tenía un amigo, todavía lo tengo, él tenía una casa grande y lo dejó todas mis cosas en su bodega, ¿no? De la casa. Y ahorita él vendió la casa o va a venderla. Ya la vendió. Sí, la vendió y necesitamos mover todas esas cosas. Rentamos un garaje y lo pusimos adentro, ¿no? La abuelita de Oliver se fue a un asilo y que también necesitaba, pues... arreglar su depa, ¿no? Arreglar su departamento. Entonces, en esa forma también Oliver le ayudó y sacar cosas. O sea, fue una situación familiar que se necesitaba ya hacer también. Sí, exactamente. Y si te puedo sumar también cuestiones con el banco que habíamos tenido, sabes, lo tienes que arreglar. Y aquí estamos estancados. Sí. Niños estaban muy felices de llegar a Suiza y ellos querían jugar. Bien, ¿verdad? A ver, de aquí, ¿qué se acuerdan? Yo me recuerdo, allá adelante vas con la Yo me góndola. recuerdo de mis amigos. Sí, aquí está. Va perfecto. Perfecto. Mira la hermosa Suiza. Todo Es pan. Recuerdo, aquí fui con mi escuela. Chickenberg. Mamá, si tú lo Digámoslo. Ya lo sé, que ya lo dijiste 5,000, te está diciendo. Ay, mira, no cambió nada este lugar. Buenísima. ¿Cuál ha sido nuestro viaje más largo? Yo no me recuerdo. El viaje más largo. La cosa es un poquito, la casa que tenemos ahorita es como a 1 hora y media de nuestra zona que nosotros vivimos antes, ¿no? Sí. Y por eso lo hicimos, que fueron como fin de semana, pagamos un hotel allá y fuimos un fin de semana que Atli y Lu pueden visitar y jugar con sus amigos, ¿no? Y que nos dimos cuenta, ¿qué pasa cuando regresas después de 2 años y ves la vida? Podríamos hacerle... Sí, puedes hacer los 5 años, no se cambia nada. No, pero me refiero, ¿qué pasa? Sí, exactamente, nada pasa. Te das cuenta que todo sigue igual. Lo único que es tal vez algunas reglas y algunas nuevas tiendas, pero de verdad, después de casi 3 años, 2 años y medio, nos dimos cuenta que todo sigue igual y que los amigos van creciendo, ¿no? Sí. Pero... aquí sobre todo va no cambia nada, parecido. La misma comida, la misma cosa, es como si paras el tiempo, ¿no? De verdad. Y por un lado volteamos atrás y dices, todo lo que nosotros hemos hecho es viajarte. Y ahora, ya que tengamos nuestra vacuna, ahora
¿Qué va a pasar? Tenemos nuestro certificado. Te dan un certificado cuando tenías la segunda vacuna que subes a tu celular móvil, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en Suiza te piden, si entras a un restaurante, si entras a un parque, en todos lados te piden este certificado. No sé, si no tienes vacuna, no puedes hacer nada, te estás perdido, ¿no? Sí, nosotros mientras no tuvimos la segunda vacuna, que no pudimos tener ese certificado, y para hacer un COVID test, obviamente tendrías que tener el COVID test y te dura 48 horas, y si no tienes el seguro médico de aquí por ser parte de la ciudad, como en nuestro caso, tuvimos que pagar mínimo de 50, 80 por solo 48 horas. O sea, sí, eso es y muy no caro. puedes entrar a ningún lado, ni bibliotecas, ni nada. Sí, por eso mejor con la vacuna. A mí yo no sentía nada, las dos, pero Lisette sí. Sí, las dos. Me fue la segunda, parecía que me había pasado un tractor en la segunda, sí. Y todo. Ok, fuimos a visitar a mi hermana. Ella tiene tres sobrinos en la misma edad de nuestros hijos, ¿no? Y ellos también súper felices, los niños jugando con sus amigos aquí, allá. Es muy bonito verlos felices, ¿no? Aquí también. Sí, aquí yo creo que en Suiza hay su hogar que regresan. A ver, también aclarando, no es porque yo le he hecho, pero de verdad regresamos cuando Suiza hay muy buen clima y se está acabando. O sea, la realidad es que estuvimos una semana con lluvia y estuvo pesadito, ¿eh? Sí, pero mientras no haya lluvia y todo, es sensacional por el buen clima. Sí. Y claro, regresar con la familia, eso pues no tiene precio. Igual aquí, ustedes saben que tengo mi familia en México también, entonces siempre es estos sentimientos. Sí, eso está bonito. Pero los niños, ¿qué pasa? Si quisieran continuar, Lu, sí, preguntamos a los niños qué quieren hacer y Lu dice, claro que yo no quiero regresar a un barco, yo quiero vivir aquí, quiero ir a la escuela, tener un cuarto. Pero, fíjense, ¿cómo es la situación? Estuvimos en lluvia unos 4 o 5 días y Lu dijo, de verdad, mamá, si se quieren ir al barco, nos vamos cuando quieran. Y no todo depende del clima, ¿no? Sí, de verdad. Segundo, esta semana le he cachado viendo peces y me está hablando de peces. Y me dijo, la verdad sí extraño nadar. O sea, como que empieza, ¿sabes? A veces los niños en ese momento, ella sabe que yo estoy consciente que vamos a regresar aquí. Tenemos que regresar aquí a la vida normal por la cuestión de la sociedad, de que tienen que desenvolverse, porque tampoco podemos regresar como un Robinson Crusoe y no les vamos a dar herramientas a ellos. Ya un adulto, ahora sí, haz tu vida. Sí. Están chiquitos todavía. Sí. Y Atl también, para él es diferente porque él fue a la escuela, él sabe cómo es ir a la escuela y todo eso. Por eso él depende un poquito del momento cuando lo preguntas. Una vez dices, no quiero seguir en el barco, y otro día dice, no, ya no quiero. No, Atl, yo creo que digamos que Atl es una persona muy consciente y todavía tiene una inteligencia, me dijo, emocional, en el que él está consciente que vamos a regresar. Entonces él dice, bueno, pues un año más, me lo he hecho. O sea, él es consciente, es como si no están diciendo de ahí hasta la muerte, no. O sea, él dice un año, él sabe, porque él sabe lo que le espera. Entonces yo, por ejemplo, a Lu le dije, ¿sabes cuántos años vas a estudiar? Y eso es lo que todo el mundo debe pensar. ¿Sabes cuántos años vas a estudiar? Entonces puse primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, primero de secundaria, segundo de secundaria, tercero, luego 3 de preparatoria y 4 de universidad, ¿no? Lo que hicimos, 1, 2, 3, 4, y los que hemos hecho maestría, si quieres, 1, 2, o sea, de verdad, la educación es así. Sí, es mucho tiempo, ¿no? Entonces yo le dije, yo nomás te pido este palito. Sí. Entonces fue así de, sí, va, o sea, ¿sabes? O sea, como que la hice pensar, claro, nosotros somos los papás y los papás podemos a veces dirigir. Un niño te puede decir, no quiero ir a la escuela, lo traes. Sí, claro. No se trata de eso, ¿no? Queremos tomar un poco de su interés y de su felicidad. ¡Wow! Lu lavó su Teddy, mira, el Teddy bien limpio después de 2 años. 2 kilómetros ni nada para lavarlo. ¿Qué te dije? No, eso es impresionante. Si regresas de un barco y... Sí, está bien. Ya. En el barco hay muchas cosas súper bonitos, pero también hay cosas que son súper pesados. Por ejemplo, la cosa de la ropa fue siempre una aventura, una expedición, tal vez con el dinghy, vas al pueblo, con el, no sé, caminas 1 hora hasta buscar una lavandería. Eso fue un relajo. Ir el barco en confort,
Si tú quieres una vida súper cómoda, no te vayas a un barco. Un barco vas a romper con todo. Desde el baño, claro, es un bañito chiquito. No es un baño como los showers, ¿no? Eso sí, aclaro, siempre nos hemos bañado, niños. Siempre nos hemos bañado. Pero con agua porque fría. Mucha gente nos dice, no, y también a veces con agua fría, ¿sí? Pero nos han dicho, es que ustedes no se bañan nada. O sea, aquí le puedes preguntar, claro. Ya no nos bañamos, No, o sea, la eso gente no es piensa. Pues sí, pero claro, es menos comodidad. A mí me da risa, pero porque también dicen, ahora sí un baño, ¿no? Sí, no, eso no. Pero también depende del barco que tienes. Sí, bueno, nunca se va a comparar, es una casa móvil a los vans, Sí, claro, sí. todas, eso de preparar y lavar tu ropa y llevarla, es un rollo. O nosotros llegamos a lavar nuestra ropa ahí, claro, no me quejo de lavar a mano, pero échate una cobija, échate eso. Además, ahorrar el agua Sí, por ejemplo, las primeras veces que regresamos era de llegar aquí y la comida, agarro la comida y quiero echársela a los pececitos. O sea, porque cuando sobra la comida, algunas veces los pedacitos o fruta lo echas allá al mar. Y eso, pues bueno, no pasa aquí nada. no puedes salir. El agua la sigo súper cuidando, no se imaginan, porque abro o se siente la corriente, la presión de agua es... Sí, pero eso también depende del país, ¿no? Si ustedes vienen de otro país, no sé, aquí en Suiza tenemos tanta agua que es agua, no hay problema, pero en otros países es diferente pero también. aún así no se compara, no puedes comparar tener 400, 600, 800 litros de agua en tu barco y que le abres y para lo súper necesario, y si no usas tu agua de mar. Sí, claro. O sea, a ver, sí, eso es diferente. Que quedamos. Eso, claro que hay comodidades, pero extraño, sí. Si ustedes me preguntan, diario extraño el mar muchísimo y quiero regresar al mar. Digo, muy bonito y también aquí con el frío ahorita que llega es muy... no estamos preparados por el invierno, ¿no? No estamos preparados ni para el invierno, ni para el trabajo, ni para la vida. No. estamos sí. Dijeron que eso era un proceso, pero ahora... Sí. Estamos pensando de diferentes opciones. Y una opción, en serio, los primeros días no, pero ahorita una opción es quedarnos aquí. Sí. Buscar una casa... buscar trabajo y por lo menos si nos quedamos hemos prometido a nuestra fidelidad de encontrar un trabajo que amemos. Sí, claro. Porque un viaje te cambia, un viaje no fuimos para no regresar y ser los mismos. Sí. Porque entonces un viaje no tendría ese sentimiento, ¿saben? Nos fuimos, pero ese viaje nos encontró a nosotros mismos y así hasta pareja. Y yo sé que ya no quiero, yo le voy a decir, Oliver, ni por dinero, como dirían en Latinoamérica, ni por la plata, ni por... De verdad, que tengamos que meternos a hacer un trabajo que no quieras. O sea, vamos a buscar trabajos que amemos. Diciendo en México, siguiendo la chuleta, por seguir la chuleta, nos está atrapando Suiza. Por todo este tiempo que pensamos... Era llegar e irnos y ahora... Sí, eso fue la idea, pero con esta situación en Polinesia todavía estamos aquí. Y estamos observando y en esta semana abrieron, yo creo de lunes hasta jueves o viernes. Significa tú puedes ir a tu barco, puedes mover tu barco, pero todavía no puedes navegar de una isla a la otra. Los fines de semana es contingencia todavía. Significa que... Sí, anclas, pero no te mueves, ¿no? Y ni puedes ir a tierra firme, nada más te quedas en tu barco. Es un riesgo, por ejemplo, si vamos a invertir este dinero en un otro barco y finalmente si llegas y no puedes moverte, sí, imagínense. Eso tampoco es lo que queremos, ¿no? También quiero hacer un poquito así, aclarar en cuanto a sus preguntas. Los niños, siempre hemos buscado por los niños amigos, ¿no? Sí. Y ustedes han visto que hemos buscado otras familias o llegábamos a un lugar. Sí, eso es muy importante. Y no lo documento. A veces no todo lo grabamos. Porque sí, también hay familias. Sí, un poquito más. Sí, pero también hay familias que no quieren que los grabas o muestras. No podemos. A ver, vamos, porque, ¿no? Sí. Entonces, algunas veces no se enteraron o algunas veces nos decían, oye, no salían como del barco, como que piensan que todo era en el barco y no. El barco te lleva a un lugar, por lo menos como nosotros lo hemos hecho. Llegábamos al lugar y ya disfrutábamos y salíamos y paseábamos. Y mi primer goal o mi primera meta era buscar en Facebook grupos de mexicanos, porque los mexicanos son grupos en español, para que nos presentaran a sus hijos y conviviéramos en familia con ellos. Y por eso fue genial. Entonces, los niños tuvieron amigos.
tuvieron gente nueva y jugaron con ellos. Sí, nada más no son relaciones con Largo tiempo. Largo tiempo, Eso exactamente, porque tal vez fueron, yo creo el más largo fue la familia de Nueva Zelanda, fueron como unos casi 3 meses que navegamos juntos, ¿no? Con ellos. Sí, entonces eso, pero los demás así. Es más una semana o una... Entonces muchas veces no pude reunirme con mucha gente por COVID también, Imagínate, que no queríamos. En 2 años y medio, nada más una vez teníamos visitas en el barco. Y no y nada la más idea decir- de comprar este velero fue que tenemos una cabina libre para tener huéspedes, ¿no? Para Amigos, tener que nos familia, visitaran amigos de acá. amigos. O... Y no, familia, mi papá, Fue- mi familia, no pudieron viajar por COVID. De verdad, fueron tantas cosas que tenemos esa cosquillita de por qué ahora con estos tiempos ya tienes tu COVID certificación, ya por lo menos ya la vida está un poco más arreglada. Viajar te hace conocer a más gente y el COVID nos ha eliminado eso. Entonces, Sí, eso no fue fácil. no fácil, pero también más Pero- que fácil, sí. como que siento que tenemos la cosita de que Sí. nos gustaría ahora hacer esa Sí, parte. pero también había avantajes, ¿no? Que había poco gente, Sí, tal vez pero- en islas, en lugares, había nadie, ¿no? Sí. Eso también no Bueno, fue tan mal. sí. Yo creo que fue gracias por todo. Ok, eso fue un poquito el update de las últimas semanas aquí en Suiza. Y estamos preparando un video porque ustedes nos mandaron muchas preguntas, como dinero, trabajar, bla, bla, bla. El siguiente video Sí, es- estamos trabajando en pero todavía no lo No, tenemos. el siguiente video vamos a hablar 2 años o 2 años y medio. ¿Cómo puedes viajar por el mundo, por el Mediterráneo, por donde quieras? Como lo hicimos. ¿Cómo compramos te el pasamos barco? todos los tips. ¿Fuimos felices o no? La relación se quebró, se aumentó. ¿Qué pasó con la relación? Todas estas Sí. preguntas. Y también Siguiente cuánto video. cuesta esto por mes, cuánto cuesta el mantenimiento del barco, todas estas preguntas. Sin tapujos. Y si todavía tienes dudas, las puedes escribir porque nosotros, escríbemela aquí y en el próximo video las vamos a estar contestando. Suscríbete, de todos modos, nos ayudas muchísimo porque la cuestión del dinero ese es parte, otro big tema, ¿no? Hay un Sí. tema muy grande por qué nos seguimos y nos dimos cuenta que con YouTube tienes una puerta muy grande, una oportunidad, pero necesitamos que se suscriban, que comenten, que nos Sí, eso es ayuden. importante, sí. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Gracias.